Buenas clase. A ver, estoy grabando la clase del miércoles 14 de febrero, que teóricamente sería primera hora, pero que como sabéis, pues estoy en el Museo Arqueológico Nacional. Voy a intentar, bueno, dar un poco la parte de teoría que me habría gustado dar para el día 14, para que así pues no nos veamos afectados en lo que vayamos dando a lo largo de este trimestre y así podamos terminar con todo el temario bien. En clase hoy, martes, hemos estado viendo el vídeo de Academia Play sobre el conflicto entre Palestina e Israel, o podríamos decir el conflicto en Oriente Próximo, en Palestina. Entonces yo voy a intentar hacer un mini resumen de lo que hemos estado viendo con las diapositivas que voy a ir utilizando. Y después voy a cubrir el siguiente capítulo, que es, a ver, este que está aquí, capítulo 4 la descolonización de África, para que luego ya el lunes veamos la quinta parte, que es las consecuencias de la descolonización y el nacimiento del tercer mundo. Así que, a ver, vuelvo al inicio, aquí. Bueno, el vídeo de Academia Play es bastante largo porque pues va, digamos, muy al origen del conflicto, ¿no? Porque en el fondo el conflicto que va a haber en Oriente Próximo no es solo un conflicto por la descolonización, sino que recordad que su origen está en las promesas que había hecho el Imperio Británico tanto a los judíos del Reino Unido y de Estados Unidos como a los árabes de la península arábiga, a los cuales a ambos les había prometido que, que una vez que acabara la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido les iba a entregar la zona de Palestina como un territorio suyo. Claro, eso es imposible de hacer. Además, cuando acabe la Primera Guerra Mundial, no va a dárselo ni a unos ni a otros. Lo que va a hacer el Reino Unido es con Francia repartirse esas colonias de Oriente Medio o de Oriente Próximo y quedárselas entre Francia y Reino Unido. Recordad que Francia se queda con la parte más al norte y Reino Unido con la parte más al sur, incluyendo a Palestina. Así que, en primer lugar, tenemos que saber quiénes son los sionistas, ¿no? ¿Qué es el movimiento sionista que surge a finales del siglo XIX? Y es un movimiento de judíos que viven en Europa y en Estados Unidos que se unen sus esfuerzos por conseguir tener un estado propio. Claro, dentro de la mentalidad judía, lo que es la Tierra Santa, o lo que es Israel para ellos, no es solo un lugar pues importante para su historia, ¿no? Sino que además es, según lo que dice el Antiguo Testamento, la Torá, pues ahí dice que es que Israel es la tierra que Dios les ha dado a los judíos para que habiten, con lo cual para ellos es parte casi de su identidad esa tierra. Por ello, para los judíos es tan importante poder vivir en Israel. En 1917 es cuando se hace esa declaración de Balfour en la que el Reino Unido prometía que iba a conseguir en Palestina un hogar nacional para los judíos. Y esa declaración de intenciones del Reino Unido va a arrancar una gran inmigración judía a lo largo de la primera mitad del siglo XX, de manera que van a llegar cientos de miles de judíos de diferentes zonas de Europa, sobre todo de la Alemania nazi, debido a que su situación pues estaba empeorando muy claramente con Hitler. Esto desde luego va a producir un descontento entre la población árabe de Palestina, que ve cómo su territorio está siendo cada vez más ocupado por la población judía, ¿no? A ver, en el fondo podríamos decir que es inmigración, ¿no? Inmigración además política, ¿no? Que son gente que está huyendo del maltrato que sufren, pues por ejemplo en Europa. Pero bueno, pues ya sabéis que la inmigración, si no se si no se observa desde una perspectiva de aceptación, pues genera conflictos, ¿no? ¿Qué os voy a decir? Vosotros vivís en 2024 y sabéis pues
la cantidad de gente, ¿no? que está en contra de la inmigración, pues imaginaros en una época como en los años 40, en los años 30 o 40, en una zona pues muy atrasada como era Palestina, pues a la población árabe llegue esta población judía, que moderna, occidental, pues les choca mucho, ¿no? Inicialmente va a haber bastantes conflictos entre la población árabe y los dominadores, que eran los británicos. Bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial y el Reino Unido pues ofrece como solución para Palestina lo mismo que habían ofrecido para la India, que era crear dos estados, uno para aquellos tengan una nacionalidad judía y otro y aquellos que tengan una nacionalidad musulmana, ¿no? Vamos, un concepto de nación vinculado a la religión, pero con la desigualdad de que se entrega más territorio para la población judía, que eran menos en número. Además, ese, esa, mm, ese reparto que se había realizado, pues no va a ser reconocido ni por unos ni por otros. Lo que va a ocurrir es que nada más se vaya el dominio británico, es decir, los británicos salgan de Oriente Próximo, de Palestina, Israel va a ser atacada por los vecinos. A ver, voy a leer lo que tengo aquí en la presentación. 14 de mayo del 48, Gran Bretaña puso fin a su mandato en Palestina y David Ben Gurión, que era el presidente bueno, era el líder de los judíos, es el presidente de Israel, proclama la creación del Estado de Israel. Los países árabes de la zona enviarán sus tropas contra el nuevo Estado de Israel, lo que desencadena una primera guerra árabe-israelí. Ahí a la derecha tenéis cogido de Wikipedia las fuerzas en combate. Como veis, en el 1848 no existía Israel, se crea en ese año. Habrá 35.000 hombres de la Haganá, que era un cuerpo de defensa judío que se había creado antes de la creación de Palestina. Em, y luego frente a ellos pues estaría pues todos los vecinos, que son Egipto, Jordania, Líbano, Siria. Bueno, todos esos países van a declarar la guerra a Israel. Pero sorprendentemente, esa guerra la vence Israel y no se queda solo en vencer, sino que va a ampliar los territorios más allá de lo que se le había entregado inicialmente. En este mapa se ve en el color naranja las anexiones de Israel de la Primera Guerra entre el 48 y el 49. Veis que es bastante más territorio del que originalmente se le había entregado a Israel, porque en amarillo serían los territorios que se le habían dado por la ONU en el 48. Bueno, esa es la Primera Guerra, pero van a ser muchas. En el 56, Egipto nacionaliza el Canal del Suez, recordad que esto ya lo hemos explicado varias veces, y el Canal del Suez, que era fundamental, ahí le veis a la izquierda en el mapa, para el comercio internacional, pues el Canal del Suez siempre había sido francés, era una propiedad privada. Y a Francia y al Reino Unido, que son los más interesados en que el Canal de Suez siga siendo privado y por tanto pues no esté controlado por los intereses de un país, ¿no? Sino que sea solo intereses comerciales, pues van a proponer a Israel el invadir Egipto y tomar el control del Suez. Lo consiguen, lo veis ahí en las flechas verdes. Israel con Francia y Reino Unido van a controlar el Suez y ahí ya con ello la península de Sinaí, que es lo que está entre medias de Egipto e Israel. Pero Estados Unidos y la Unión Soviética no van a apoyar esa invasión del Canal del Suez, con lo cual, pues pese a que han vencido militarmente, tienen que retirarse. Leo lo que tengo en la presentación. En el 56, Egipto nacionaliza el Canal del Suez, provocando la respuesta de Israel, Francia y Reino Unido, quienes invaden la península del Sinaí. Las presiones de la ONU y de Estados Unidos les obligan a retirarse. Bien, esta es la Segunda Guerra. La Tercera Guerra ocurre en el 1967 y es la que se llama la Guerra de los 6 días. En esa Guerra de los 6 días, Israel lo que hace es atacar por sorpresa a los países con los que todavía estaba enemistado. Claro, en el 56, en el 48, 49, la guerra no se ha resuelto con una paz en la que se vuelvan a llevar bien, ni mucho menos.
siguen teniendo una enemistad manifiesta, clara. Entonces Israel decide atacar por sorpresa a Egipto, a Siria y a Jordania y va a conquistar Gaza, Cisjordania, un trozo de Jerusalén este, y los Altos de Golán y la península de Sinaí. Todo eso va a ser no reconocido por la ONU, que ve que Israel no está resolviendo los problemas de forma pacífica, sino que lo está haciendo a través de las guerras. Lo tenemos aquí en el mapa. En amarillo salen, en el amarillo claro, los territorios ocupados por Israel desde el 1967, que son Gaza y Cisjordania, como veis, y una parte de Jerusalén. Luego, con las rayas en diagonal amarillas, es la zona de la península del Sinaí, que es ocupada por Israel desde el año 67. Como veis, un territorio bastante grande, aunque es bastante seco. Luego, en rosa sería el Golán, que es el territorio que también tomaron, que está con la frontera con Siria. Y luego, con las rayas verticales verdes, el territorio con Líbano, que van a conquistar después para poder tener lo que según ellos dicen es una zona de seguridad. La cuarta guerra entre Israel y sus vecinos árabes va a ser la guerra del Yom Kippur, que también hemos comentado en clase. En este caso es al contrario, es una guerra en la que Egipto y Siria atacan por sorpresa a Israel, pero sin éxito. De manera que en protesta porque Israel siga estando en la zona árabe y siga teniendo ocupados territorios que no le pertenecen, los países productores de petróleo árabes van a decidir descender la producción de petróleo y así hacer que el precio del petróleo suba mucho. Voy a leer también lo que tengo. La cuarta guerra árabe-israelí fue la guerra del Yom Kippur. Comenzada en el 73, Egipto y Siria atacaron las posiciones israelíes, pero la ayuda estadounidense permite que Israel recupere el territorio perdido. Claro, en todo esto hay que tener en cuenta que ya desde la Declaración Balfour de 1917, los judíos de Estados Unidos tenían un poder muy grande en el mundo occidental porque tenían posiciones muy importantes dentro de la banca, dentro de las finanzas, de manera que los judíos de Estados Unidos tenían mucho interés en defender a Israel por vínculos simplemente pues religiosos, nacionales. Muchos de estos judíos adinerados van a tener la nacionalidad de Estados Unidos y la de Israel a la vez. Y a Estados Unidos le interesa muchísimo tener a Israel como aliado, porque es un país que va a estar casi siempre de acuerdo con las posiciones de Estados Unidos en una zona que es muy importante en el mundo, que es una de las zonas de mayor producción de petróleo, ¿no? Entre Arabia Saudí, cerca de Irak, cerca de Irán. Tener a Israel ahí, a Estados Unidos le interesa muchísimo tener ese apoyo militar. Bueno, después de la guerra del Yom Kippur hay una crisis brutal, que es la crisis del 73, y se va a forzar poco a poco a que Israel y Egipto pues mejoren sus relaciones. Y eso se va a conseguir en el 78, en lo que se llaman los acuerdos de Camp David o Camp David. El presidente de los Estados Unidos, que era Jimmy Carter, consigue que firmen el presidente de Egipto y el primer ministro de Israel, que son el Sadat y Menachem Begin, un acuerdo en el que Israel devuelve el Sinaí a Egipto, que es la península entre Egipto e Israel, y además, bueno, y a cambio, Egipto reconozca el Estado de Israel, es decir, Egipto acepte que Israel sí que es un país real, ¿no? Que existe. A ver, que está en el mapa, pues lo sabemos todos, pero otra cosa es que aceptes que tiene el derecho a existir, ¿no? Esto lo podemos vincular, por ejemplo, con que Marruecos, por ejemplo, ha reconocido a Estados Unidos perdón, que Marruecos ha reconocido a Israel hace bastante poco, no sé si fue en el 2021, ahora mismo el año no me lo sé de memoria, pero fue por las presiones de Estados Unidos
Estados Unidos con... no, no pudo ser en 2020 porque fue con Donald Trump, así que tuvo que ser antes del 19. Bueno, Estados Unidos negoció con Marruecos que a cambio de que Marruecos tuviera apoyo para que se reconozca el Sáhara Occidental como marroquí y además tener mejores contratos para comprar armamento estadounidense, pues a cambio de eso tenía Marruecos que reconocer a Israel y lo ha hecho hace poco. Bueno, pues Estados Unidos siempre va a negociar para que los vecinos árabes y en general los estados árabes reconozcan a Israel. Bueno, los acuerdos aún así, pese al acercamiento que suponen entre estos países tan enemistados, pues no van a llevar la paz a la región, ni mucho menos. Y en los 80 Israel va a entrar en numerosas hostilidades con el Líbano, que es el país al norte de Israel. Aquí veis en verde, nos salen territorios bajo el control exclusivo de la Autoridad Nacional Palestina, es decir, que no están controlados por Israel, pues veis que son muy pocos. Hay unos cuantos territorios en la Cisjordania, otros en la Franja de Gaza, pero en amarillo tenemos un montón de territorios que están controlados por Israel, aunque estén fuera de Israel. La principal autoridad en Palestina, o una de las principales autoridades, ha sido la OLP, que ya también nos la presentaban en el vídeo que vimos en clase, la Organización para la Liberación de Palestina. Esta fue creada en el 64, inicialmente era una organización terrorista. El líder es Yasser Arafat, que le tenéis a la derecha, que se convirtió en un personaje súper famoso en el mundo, porque la OLP desde el año 73 no va a ser solo una organización con fines de resistencia a través de las guerrillas, sino que va a empezar a ser también una organización política. Y Yasser Arafat va a ser la cara amable, vamos a decir, de la OLP, de manera que mucha gente le admiraba, le tenían como una persona pues que defendía una causa justa, ¿no? La causa de la liberación de esa opresión israelí del pueblo palestino. Bueno, la OLP va a defender también tácticas de guerrilla urbana para resistirse a la ocupación de Israel. Es lo que se va a llamar en los años 80 también la Intifada, 1987-1993, pero ha habido otras intifadas. Son movimientos de resistencia a la ocupación de Israel dentro de ciudades palestinas a través, pues, cosas como, pues, intentar lanzar cócteles Molotov, granadas a los vehículos de la ocupación de Israel. Luego, el siguiente paso será 1991, en lo que es la Conferencia de Madrid, que luego seguida con los acuerdos de Oslo, entre Israel y la OLP para establecer un reconocimiento mutuo. Es decir, que Israel fuese reconocida por la OLP a cambio de que la OLP también sea reconocida por Israel. No sé si he dicho lo mismo, pero me entendéis. Que la OLP reconoce a Israel y Israel a la OLP. En los territorios de Palestina se creaba una Autoridad Nacional Palestina como el- la institución, el Estado, que regule o que gobierne sobre los territorios que están en verde clarito en este mapa, que son Gaza, Jericó y Cisjordania. Bueno, a ver, no hace falta que diga esto, todos lo sabéis ya. El conflicto sigue latente, Israel sigue creando colonias en territorio palestino, es decir, se crean pueblos fuera de Israel, dentro de Palestina, en los que van a vivir israelíes con defensas bastante militares, vamos, van armados. Israel es uno de los países que más armamento tiene por población, porque en Israel todo el mundo tiene que pasar una mili y después de la mili muchos de ellos permanecen como reservistas, que se llama, es decir, que en caso de una guerra
tienen en su casa el material militar, tienen fusiles, tienen la protección, demás, el traje, para el caso de invasión, porque Israel es un país que no tiene una población muy grande, está claramente enemistado con sus vecinos y Israel es un país en el que es muy habitual tener armas. Entonces, en Israel es habitual que se funden colonias en territorios que no son Israel, que es Palestina, y allí haya gente viviendo armada. De manera que es muy fácil que se den conflictos violentos y que termine pues muriendo gente entre palestinos e israelíes. Y más claro que nada, pues lo que ha pasado desgraciadamente este año, que, que es ese ataque de Hamas por sorpresa a algunas colonias de Israel, vamos, no algunas colonias, algunos pueblos de Israel, y que ha sido seguido por una terrible invasión, vamos, que como sabéis muchos países lo califican de un genocidio, como muchos otros genocidios que hay en el mundo, desgraciadamente, y que parece que no se resuelve. Entonces yo quería pediros que para esto, para este apartado, os lo estudiéis muy bien, porque es una de las posibles preguntas del examen. En el aula virtual os voy a publicar la guía de estudio este mismo miércoles 14, la guía de estudio del examen en la que vais a ver pues, cuáles son las preguntas que tenéis que preparar para el miércoles 21, que es cuando haremos el examen escrito. Bueno, y ahora vamos con la última parte del tema, antes de las consecuencias de la descolonización, que es la descolonización de África. Vale, primero va el norte y el noroeste de África y posteriormente irá el sur y centro de África. En este mapa que tenéis aquí vienen los años de independencia de África. Si veis en color azul serían las colonias francesas. Están sobre todo en el centro no, perdón, centro oeste de África. En rojo son las colonias del Reino Unido que van al este, a la derecha, de norte a sur. Luego en una especie de verde oscuro estaría las colonias belgas, que son el Congo. Luego en el verde un poco más claro serían las portuguesas, Angola y Mozambique. Y luego en amarillo las españolas, como veis, son el Sáhara Occidental, el norte de Marruecos, Ifni, Guinea Ecuatorial. Vale, nosotros ahora tendríamos que fijarnos en los colores. Para mí es bastante importante que tengáis una cierta idea de qué zona de África era de francesa, qué zona de África era inglesa, qué zona de África era portuguesa y cuál era española. Más que los países en concreto, que si lo sabéis estaría genial, sobre todo me interesa que tengáis un poco la zona. Si miramos a los años, pues veis que Túnez 56, Marruecos 56, Argelia 62, Libia 51, Egipto 53. Es decir, el norte, más o menos es los años finales de los 50, años 60. Si miramos el centro, en cambio, es un poco más, ¿no? A lo mejor 75, eh, 62, 63, 64. Va a ir primero la descolonización del norte y después la descolonización del sur. Pero todo esto hay que tener en cuenta que va después de las colonizaciones de Asia, que habían ido antes. Entonces, en África, antes del año 45, solo había tres estados independientes: Etiopía, Egipto y Liberia. Durante o después de la Segunda Guerra Mundial había ocurrido ya la descolonización de Asia y después del éxito, o bueno, del éxito, o después de que se lleven a cabo los movimientos de independencia de Asia, pues ya después de esos se van a usar como ejemplo, como inspiración para también hacer lo mismo en África. Ya durante el periodo de entreguerras, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, se había desarrollado una conciencia nacional en muchos de los países musulmanes de África. Sabéis que en África también hay muchos países cristianos. Pero ese movimiento, esa conciencia nacional musulmana se va a extender sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la inspiración de Asia. Este movimiento se llama el panarabismo, que es el entender
que todas las naciones árabes tienen que apoyarse entre ellas. Leo lo que tengo en la presentación. Tras la Segunda Guerra Mundial, su independencia estuvo apoyada por un extenso movimiento religioso y cultural, el panarabismo, que promovía la solidaridad entre la civilización musulmana. Veis que en el mapa viene en un árabe, perdón, en un verde oscuro árabe mayoritario y en un verde más claro árabe minoritario. Serían las zonas en las que se habla árabe. Todas esas naciones que tienen en común la lengua, en verdad tienen en común la lengua por la religión. Sabéis que esto viene pues de las conquistas del Islam durante el siglo VIII y el siglo IX, entre las que antes también estaba Al-Ándalus, desde luego. Vale, en todos los países del norte de África, antes de la independencia, ya existía un partido independentista que va a ser el que negocie la independencia de estos territorios, negociándolo con las metrópolis. Si miramos este mapa y lo comparamos con este otro, vemos que las zonas árabes de África son sobre todo de dominio francés y algo menos británico. Entonces, ¿con quién van a negociar? Sobre todo con Francia. Entonces, los ejemplos que vamos a mencionar son Libia. Libia en concreto era no tanto francés, sino italiano. En el año 51, Libia se consigue su independencia con una monarquía, pero en el año 69 esa monarquía va a ser depuesta por un golpe militar con una dictadura brutal, que es la dictadura de Gaddafi, que es bastante famoso. Luego tendríamos a Marruecos y a Túnez, que eran franceses y que su independencia va a ser reconocida en el 1956. Francia lo hace a la vez que España. España durante la dictadura de Franco todavía tenía ese territorio al norte, ¿no? El protectorado de Marruecos, pero Francia y España en el mismo año lo independizan. España en concreto, además, va a entregar a Marruecos la zona que está aquí en verde, en todo el medio, que es Sidi Ifni. Eso se entrega más tarde, en el año 69. Y luego, en el 75, cuando muera Franco, en una situación bastante complicada, que explicaremos mejor en el tema de la historia de España durante la segunda mitad del 20. Cuando está Franco moribundo, está a punto de morir, España se ve forzada, por las presiones de Marruecos sobre todo, a repartir el Sáhara Occidental entre Mauritania y Marruecos, entre ambos. Pero ese tratado no fue reconocido por la ONU durante mucho tiempo, es más, sigue sin serlo. Aunque ahora Estados Unidos, con eso que os he dicho de que Donald Trump, a cambio de que se le reconociera a Marruecos el Sáhara Occidental, Marruecos tenía que reconocer a Israel, pues ahora sí que se apoya. Incluso después de eso, España ha vuelto a reconocer, vamos, o ha vuelto a declarar que el Sáhara Occidental es de Marruecos. En este caso, el Sáhara Occidental es lo que está en los colores morado o rosa y rosa clarito. En el morado pone ocupado entre el 75 y el 84. Veis que eso es lo que corresponde a Marruecos. Y en el rosa más clarito ocupado entre el 84 y el 87. Vale, entonces Marruecos, por recalcarlo, pues consigue la independencia en el 56, presionando a Francia. En el aula virtual, esta foto que os he puesto yo es precisamente la visita del presidente de Francia en esa época, que era Charles de Gaulle, a Marruecos. Y es en el año 56 cuando se declara la independencia del país. Vale. Y el siguiente país, o la siguiente zona del norte de África que tenemos que conocer cuando se independiza es Argelia. Y este es bastante más complicado. Porque Francia no lo va a querer independizar por las buenas. Se va a resistir mucho más. Porque Francia a Argelia la tenía no como una colonia, sino realmente
como Francia. Para los franceses, Marruecos sí que era una colonia, pero Argelia no. Argelia lo consideraban Francia, territorio metropolitano fuera de Europa. Entonces voy a leer lo que tengo en esta presentación porque si no me pongo a hablar y voy a tardar demasiado tiempo. Vale, Argelia vive un proceso de independencia largo. En 1954 comienza una insurrección independentista impulsada por una organización que es el FLN, el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Francia decide enviar tropas para sofocar esa insurrección, pero la opinión pública francesa estaba dividida y no todo el mundo estaba de acuerdo en sofocar la revuelta de forma violenta. Había gente que estaba de acuerdo o deseaba conceder la independencia a los argelinos y otros que en cambio preferían mantener Argelia como una colonia, aunque como os digo, para Francia no era una colonia, era metropolitano. Así se inicia una guerra tras de que los conservadores franceses crearan grupos paramilitares llamados la OAS. En Francia va a haber grupos paramilitares de extrema derecha que se niegan a que Argelia pueda ser reconocida como independiente, que son las OAS, las cuales van a intentar atentar incluso contra el presidente de Francia, que era Charles de Gaulle. Finalmente, en 1962, en los acuerdos de Evian, Francia reconoce la independencia de Argelia, porque eso era insostenible. Y muchos argelinos van a irse a vivir a Francia. De ahí tenemos por ejemplo, a bastantes futbolistas famosos. Un positivo para el que el lunes me diga algunos futbolistas franceses importantes que son de ascendencia argelina. Bien, ahora la siguiente parte de las independencias sería el África subsahariana, es decir, al sur del Sáhara. Las potencias europeas concedieron la independencia en esta zona de forma pactada y generalmente pacífica. Era una zona sin desarrollo de movimientos nacionalistas, no como el norte de África, por lo que las fronteras van a responder al reparto colonial, incluyendo en numerosos casos etnias y culturas muy diferentes en un mismo estado, a veces enfrentadas entre ellas. Otras veces, pueblos van a quedar separados entre diferentes países. Los procesos de independencia fueron empezados por minorías de las clases europeizadas, mientras que la gran mayoría de la población permanece ajena al cambio de soberanía. Lo que va a ocurrir es que ciertas minorías, élites de las colonias, van a ir a estudiar a las universidades europeas y allí pues van a conocer lo que es el nacionalismo. Nacionalismos que en esa zona subsahariana de África pues no existían, no existía una conciencia nacional en esos lugares. De manera que esos estudiantes jóvenes con pues, ideales políticos muy marcados, cuando vuelvan a sus países, a África, con esos estudios, ¿no? Con esas nuevas ideas del nacionalismo, pues van a presionar para que se extiendan, pero lo van a hacer desde sus intereses, no es que la población vaya a estar completamente a favor suyo. Por estas razones, la formación de los nuevos estados no va a ser sencilla y tras la emancipación, es decir, la independencia, habrá problemas. Élites indígenas formadas en Europa, incapaces de comunicarse con la mayor parte del país, instituciones ajenas a la tradición local, ausencia de sentimiento nacional, conflictos tribales, conflictos de fronteras. En gran parte de estos estados se van a imponer gobiernos dictatoriales, generalmente militares. Claro, no hay una conciencia democrática en estas colonias, ni mucho menos, tampoco hay una conciencia nacional, con lo cual esas élites al final van a conseguir imponerse a través de dictaduras, normalmente militares, sobre sus países. La continuidad de lazos con la metrópoli provocó como reacción la aparición de dos movimientos. Uno es la negritud, que es reafirmar los valores culturales y espirituales del África negra. Y otro es el panafricanismo, que es la unión y solidaridad surgida de la Conferencia de Accra, consolidada con la fundación de la Organización para la Unidad Africana en el 63.
Ahí tenéis a dos de los líderes de estos movimientos independentistas formados en Europa. Les veis claramente, ¿no? Que van con traje al estilo occidental. Tenéis a Leopold Sédar Senghor y a Aimé Cesaire, perdón. Entonces, bueno, lo que deberíais de conocer de esta independencia del África subsahariana es que allí no había unos movimientos nacionalistas previos, que son colonias pues muy poco desarrolladas, que no tienen para nada pues democracia ni mucho menos, y que las independencias pues se van a hacer con las mismas fronteras que se habían impuesto con el colonialismo. Con lo cual hay países en los que se van a dar verdaderos dramas, que es que en un mismo país conviven etnias o tribus que son enemigas. De manera que va a haber conflictos brutales por cuál de las dos etnias o de las tres es la que mande en el país. Y se van a producir verdaderos desastres. El peor de todos va a ser el genocidio de Ruanda, que bueno, pues os invito a que busquéis un poco de información sobre él y que es, bueno, fue terrible, dejó a todo el mundo impactado. Y luego yo a mayores de lo que viene en el libro he añadido pues dos países de los que creo que hay que hablar un poco más, que son Rodesia y Sudáfrica. Pero os los pongo ahí como ejemplos de conflictos postcoloniales. La independencia de las colonias no va a ser el fin de los problemas, ni mucho menos. Claro, nosotros ahora estamos estudiando cómo las colonias se independizaron, pero el siguiente punto será hablar de qué pasa cuando un país se independiza, que no es una situación para nada fácil. Y hay países de África en los que la situación va a ser, pues terrible, la verdad, horrorosa. Y para mí el ejemplo más claro de esto es Rhodesia. Rhodesia es un país que ahora mismo no existe, cuyo nombre ya es terriblemente racista, porque el nombre viene de Cecil Rhodes, que era un empresario británico que a finales del 19 era una de las personas más ricas del mundo y que había invertido en intentar hacer minas de metales preciosos a ver que no me sale el nombre, y de diamantes en la zona del norte de Sudáfrica. Y Rhodesia pues había independizado de los británicos, creo que es en los años 60. Voy a mirar el mapa. A ver, Zimbabue es la actual, vamos, la Rhodesia de esa época es Zimbabue, viene ahí en el 65. Se independizan, pero allí lo que es una minoría blanca que está completamente impuesta sobre la mayoría negra. Entonces en Rhodesia lo que va a ocurrir es que los movimientos de la negritud y demás van a intentar reclamar que el poder no lo tengan solo los blancos en Rhodesia, que eran, pues ya os imagináis, los hijos de los colonizadores, ¿no? Entonces en Rhodesia lo que van a hacer es no aceptarlo, no permitir o no permitir que los negros pues puedan ser iguales a los blancos, ¿no? Que los negros sean inferiores y que se aguanten. Y lo van a hacer de manera violenta, porque en Rhodesia van a surgir movimientos de resistencia al supremacismo blanco y en Rhodesia el ejército pues se les va a enfrentar de manera directa en una guerra civil que duró muchos años, que estaba ocurriendo a la vez que la guerra de Vietnam y que fue durísima. Una guerra en la que los partidos a favor de la igualdad entre negros y blancos, pues estaban aliados con Mozambique. Dentro de Mozambique había movimientos de partidos comunistas, lo que va a hacer que Rhodesia esté apoyada por Estados Unidos frente a los rebeldes negros que estaban apoyados por la Unión Soviética. ¿Y en qué va a acabar toda esta guerra? Pues a ver, la minoría blanca no tenía las de ganar, era imposible. Entonces al final van a tener que aceptar la derrota y Rhodesia va a dejar de existir, se va a pasar a llamar Zimbabue como un país en el que la mayoría negra pues va al final a tener el poder, porque no podía ser que una minoría blanca encima racista y supremacista blanca tuviera el control del país, ¿no? Y ahora
Lo interesante es compararlo con Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica no va a haber movimientos, bueno, no va a haber una guerra civil entre una minoría negra oprimida y esa mayoría blanca rica que encima se considera superior. Allí lo que va a ocurrir es que en Sudáfrica va a durar un régimen racista, que es el apartheid, va a durar hasta los 90, hasta principios de los 90, en el que los blancos tenían más derechos que los negros, en el que no convivían unos con otros, hasta que llegué a la presidencia Nelson Mandela, que seguro que le conocéis todos. Nelson Mandela, que va a ser presidente durante los 90, 91 al 97 de Sudáfrica, y que va a suponer un cambio brutal, porque claro, de un país como era Sudáfrica, racista, en el que solo los blancos podían mandar, pasar a tener un presidente negro, pues es un cambio muy grande. Entonces yo con esto he terminado con la explicación que quería hacer del tema. Entonces voy a pedir que para deberes hagáis los conceptos hasta el capítulo 4 del tema. Y luego, todavía no está subido, pero os voy a subir una guía de estudio en la que vais a tener puesto en qué va a consistir el examen y en el que os voy a pedir que veáis o que leáis este fragmento de un libro que se llama Breve Historia del Mundo Contemporáneo, porque vais a tener que preparar una pregunta sobre él para el examen. Así que nada, que tengáis no sé, un buen resto de semana. Os veo a la mayoría el jueves.